tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y pues aquí está como todos los viernes con nosotros el Padre Héctor Montoya. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente aquí, pues, acompañándolos y pues, siempre con la intención de compartir estas verdades de cielo para así ir profundizando más, pues, estas verdades que el Señor nos ha dado a través pues, de las cuales ya nos quiere dar su reino que estamos pidiendo en el Padre Nuestro. Y pues bueno, pues aquí estamos para comenzar. Padre, pues les pedimos que se suscriban al canal, que se queden hasta el final. Estábamos ahorita en sus programas tocando un tema muy hermoso, que es quién es Adán, porque al conocer a Adán, pues vamos a conocer cómo fue que Dios tenía el plan para cada uno de nosotros. Entonces, pues les invitamos a que se queden hasta el final. Padre, ¿qué tal si nos empezamos con una pequeña oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos sumergimos en tu voluntad divina, Señor, para pues comenzar este programa, para así poder compartir estas verdades de cielo que nos has comunicado a través de tu sierva, de Luisa, y a través de las cuales, Señor, pues tú ya nos quieres dar tu reino. Podemos decir, Señor, que estas verdades pues son la puerta que nos abrirá tu reino para así ya no solamente hacer tu voluntad, sino vivir en ella, de modo que podamos recuperar la imagen perfecta y semejanza con la que tú nos has creado, como fue tu plan original desde el comienzo. Pues, Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos sigas iluminando nuestro intelecto, nuestra razón, para así poder comprender mejor lo que tú nos quieres dar hoy y lo que nos quieres seguir dando siempre. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu amor, bendícenos con tus luces del cielo para comprender estas verdades. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, Señora, te pedimos tu compañía siempre, y que también tú, como eres Madre, Reina y a la vez también Maestra de este reino, enséñanos, Madre, a ir comprendiendo mejor estas verdades, a hacerlas nuestras, para que un día, Madre, también podamos entrar en ese reino, donde tú ya no te sientas tan sola, sino que te sientas acompañada de muchos hijos tuyos que también vivirán junto contigo en este reino tan santo. Bendícenos con tu presencia y tu intercesión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues Amén. seguimos con el tema de Adán, Lupita. Sí, Padre, ya hermoso tenemos tema. tres programas, tres programas que hemos compartido sobre Adán, y hay muchísimo más todavía, porque entre más leemos, entre más descubrimos. Es que de verdad Adán, como decíamos en el programa pasado, realmente fue una obra maravillosa, sublime de la creación de Dios, que el conocer a Adán también es conocernos a nosotros mismos, porque Eso es el punto. digamos, sí, digamos, esa, pues podemos ver en Adán inocente, lo que Dios quiso hacer con cada ser humano. Exactamente, y eso es lo hermoso que cuando leemos, ¿verdad?, en el libro de cielo, todas las bellezas con las que Dios creó a Adán, es con las bellezas con lo que nos creó a nosotros. En el exterior, ya nos vio en la semana pasada, con cuánto amor desahogó Dios al crear a Adán, todo lo que es la armonía en nuestro cuerpo físico. Pero hoy este programa nos va a compartir sobre con qué fue creado a Dios Adán. Yo estaba en el pensando, interior. ¿verdad?, que pudiéramos decir que Dios, o sea, en Adán ya el Señor pues tenía la intención de que todos fuésemos esa imagen imagen y semejanza perfecta de su Hijo Jesucristo, tanto en su humanidad como incluso hasta en su divinidad, porque precisamente es el don de la divina voluntad
es digamos lo que pues es el que lo que el Señor quisiera darnos a todos, de modo que participáramos de ese ser divino de Dios, ¿verdad? O sea, no solamente es hacernos participar en cuanto a su humanidad perfecta, sino incluso hasta en su divinidad perfecta también. Entonces, de ahí que, pues, podemos decir, ¿verdad? Que sí, Dios creó al hombre para hacerlo otro Dios. Y yo creo que, pues, eso lo vamos a ir viendo también, porque en sí Adán era ese otro pequeño Dios en el paraíso terrenal antes de la caída. Claro, no, Dios no en el sentido de que Dios con mayúscula, ¿no? No, por el hecho Dios hay uno solo, un solo creador, un solo hacedor de todas las cosas, pero estamos más bien pensando en lo que es esa imagen y semejanza perfecta de Dios, de ser completamente similares a Dios, como otras copias de Dios, ¿verdad? Otras copias de Dios, siendo criaturas humanas, lleguésemos a ser otras copias de Dios, como otras pequeñas estatuas de Dios pero vivas, ¿verdad? Estatuas vivas que pudiésemos en sí pues reflejar perfectamente nosotros esa imagen, valga la redundancia, esa imagen y esa semejanza de nuestro Creador. Y bueno, yo creo que estas verdades que tenemos hoy pues nos van a ayudar a comprender un poco más qué es lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios, para incluso a la vez también seguir como con el mismo tema de la semana pasada, que Adán pues fue creado como una obra maravillosa de nuestro Creador. Pero eso tocamos más que nada lo que era la parte exterior. Física. Pero la parte interior es muchísimo más grande. Entonces vamos a tocar un poco acerca de eso también, ¿verdad? Sí, pues padre. Sí. Pues yo creo que para empezar vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que entender una cosa que ya hemos mencionado en algún otro momento, que cuando Dios creó a Adán, o cuando Dios creó a Eva, podemos decirlo así también con Eva, Dios ya tenía los moldes. Los moldes, aunque todavía Jesús y la Virgen Santísima Jesús en su humanidad pues todavía no existía, en el tiempo Jesús pues siempre como el verbo de Dios pues es eterno. La Virgen Santísima, aunque estaba siempre en la mente, en la eternidad de la mente divina, pero pues todavía no existía, ¿verdad? Tampoco no en el cuerpo, estaba en la mente divina y siempre Dios, incluso de simplemente contemplar ese día que ella iba a poder existir en el tiempo, entonces Dios se deleitaba incluso no solamente de pensar en ello. Entonces ya Dios entonces tenía esos moldes que Jesús y nuestra Madre Santísima. Entonces cuando crea a Adán, lo hizo pensando en su Hijo Jesús. Cuando crea a Eva, la hizo pensando en la Virgen Santísima, su hija predilecta. Entonces, ahora, ¿cómo es que fue Jesús, verdad? Y la Virgen. Ahí debemos de ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nos quiere hacer? El modelo perfecto. O sea, Dios no se conforma con un poquito, quiere la perfección en cada persona, en cada persona. Entonces, todo lo que podemos ver en Jesús, todo lo que podemos ver en la Virgen, podemos decir que eso era lo que Dios siempre ha querido para cada uno de nosotros, individualmente, para cada uno de sus hijos. Entonces, pues nos dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, está en el numeral 460, dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Bueno, ya estamos hablando por el hecho de que ya el ser humano había caído, ya había perdido, la semejanza del Creador y la imagen se había desfigurado. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora el Verbo de Dios? O sea, hacernos partícipes de la naturaleza divina,
la cual, o sea, ya se había dado a Adán, ya se le había dado la naturaleza divina, porque fue creado imagen y semejanza de Dios. O sea, cuando Dios creó a Adán, Dios mismo se sopló a sí mismo en Adán y le había comunicado su ser divino también, al darle el don de su voluntad. Entonces, pero bueno, el Señor, ¿qué hace? Se tuvo que encarnar para volvernos a conquistar lo que se había perdido. Entonces, y bueno, y sigue diciendo, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. O sea, nos quiere hacer, o sea, primero para hacernos hijos de Dios en Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios en Jesús. Entonces, ¿cuál es el querer de Dios en este caso? Sí, que no solamente lleguemos a ser hijos de Dios, sino que realmente vivamos como tales. Como decía un día San Juan Pablo II, decía, digamos, a todos los católicos, en general a todos los cristianos, cristiano, reconoce tu dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Pues eres hijo de Dios. Por el bautismo eres hijo de Dios. El problema es que aunque somos hijos de Dios, uno se comporta como esclavo del pecado, se comporta uno como, no falta quienes hasta como demonios encarnados también, o simplemente como siervos, ¿verdad? Que no vivimos a la altura de nuestro Padre, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Verbo se ha hecho carne? De ese modo, para hacernos participar de la filiación divina y así podamos llegar a ser hijos de Dios, pero a la vez también con la intención de que vivamos como tal, o sea, vivamos esa dignidad a plenitud. Y sabemos ahora, ¿verdad?, que al menos por estas revelaciones que el Señor nos ha dado a través de Luisa, que para poder lograr eso, vivir a esa altura de nuestro Padre, para eso es necesario también el don de su divina voluntad. Hasta que tengamos su voluntad divina, se ordena todo. Pues sí. Bueno, sigue diciendo el catecismo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Eso está tremendo, ¿verdad? Yo a veces le he explicado algo así a personas, ¿verdad? Y me he dado cuenta que no se logra alcanzar a entender. No se lo creemos. ¿Verdad? Porque como que le hace a uno difícil poder entender que Dios me cree, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que yo llegase a ser Dios. A ver, ¿de qué se trata? Pues, ¿qué significa esto? Simplemente que nos quiere hacer partícipes de su divinidad, pero a plenitud y en perfección. Y luego el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esto realmente, Lupita, lo que quiere decir principalmente es que lo que el Señor quiere hacer, lo que Dios quiere hacer por medio de su Hijo Jesucristo, al hacernos participar de su divinidad, es que logremos recuperar la imagen perfecta y semejanza con la cual fue creado el primer ser humano. Así es. Antes de la caída. Y es que, Padre, ahorita que dice esto, normalmente nosotros pensamos que Jesús nomás vino a salvarnos. Y la salvación sería el medio para regresarnos a la santidad original. Porque si no, no se cumpliría la finalidad y el proyecto de Dios. O sea, es el más interesado en regresarnos esta dignidad de verdaderos hijos creados a su imagen y semejanza, es Dios, porque es su finalidad, no la nuestra. Pongámoslo de este modo, o sea, Dios no ha renunciado a su plan original. A su proyecto. O sea, su proyecto original. No es de que simplemente, pues bueno, ya no funcionó y ya. Y así hagamos algo distinto, ¿no? El Señor sigue con el mismo plan. El mismo plan se interrumpió, podemos decir, se interrumpió por causa del pecado y de esto ya tenemos, según el Señor nos lo dice incluso a través de estos escritos, ya de esto tenemos alrededor de 6,000 años. Entonces se interrumpió el plan original de Dios
porque Adán en un momento prefirió su voluntad a la voluntad divina y cayó. Y al caer, entonces, pues sí, se interrumpió el plan original de Dios. Pero el Señor no renunció a ese plan. De ahí que después, una vez ya caído Adán, pues se dirige a la serpiente, quien llevó a caer a Eva y después con Eva a Adán. Entonces se dirige a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta te aplastará la cabeza con su talón. Y así, con esto es lo que estaba haciendo Dios, es anunciando cómo es que iba después a conquistarnos esta vida de nuevo. No solamente a conquistarnos la salvación, porque después de la caída de Adán se ha cerrado el cielo, después de la caída de Adán ya no hay acceso a Dios, ya no hay acceso al cielo. Nadie de las personas que murieron antes de Cristo, antes de su pasión y de su muerte y resurrección, nadie había ido al cielo, porque el cielo estaba cerrado. Claro que a veces se menciona que a Enoc, que a Elías, que fueron arrebatados al cielo. Eso es como complicado quizás de entender esto, ¿verdad? Sí. Realmente, ¿cómo es eso? Porque supuestamente iban a regresar después. Lo que sí sabemos es que nadie podía entrar al cielo antes que Jesús. Entonces, si será, digamos, quizás más bien que por ahí en algún lugar Dios tiene reservado a Elías y a Enoc, pero solo, bueno, yo creo ya no, lo demás van a ser como interpretaciones, sí, y mejor lo dejamos así. Lo que sí es seguro es que nadie podía entrar al cielo. Y que, ¿por qué? Porque el cielo se había cerrado. Porque el cielo se había cerrado, incluso esos grandes santos del Antiguo Testamento, como podemos pensar en los mismos patriarcas, en Moisés mismo, bueno, gente tan santa como los padres de nuestra madre, debieron de haber sido tan santos, o sea, para merecer semejante hija, ¿no? Pongamos a pensar en San José, y que San José no haya podido entrar directamente al cielo con esa santidad tan grande que él tenía. Quizás podemos decir que es de los santos que conocemos el más santo de todos. Entonces, y aún así no fue directamente al cielo, porque Cristo primero tenía que conquistarnos el cielo, tenía que conquistarnos el cielo, abrirnos las puertas del cielo, porque lo que perdió Adán, Cristo lo vino a recuperar en ese sentido. Y bueno, el punto es de que Cristo nos vino a conquistar la salvación, pero no solo la salvación de una humanidad caída, no solo la salvación para que podamos entrar ahora al cielo, sino que también nos conquistó el hecho de que podamos regresar al estado original con lo cual Dios creó al primer humano desde el principio, o sea, a esa vida de cielo aquí en la tierra, que fue el proyecto original de nuestro Creador, que ya desde la tierra vivamos en el cielo. Y es que esto es lo interesante, Padre, le dice Jesús a Luisa que no solamente nos vino a alcanzar precisamente la salvación, sino que vino a rehacer al hombre. Rehacer, exacto. Y volverle a regresar esa santidad divina y esa voluntad divina. Esa santidad original con la cual el primer hombre, la primera mujer fueron creados. Esa santidad, pues Adán y Eva eran inmaculados. Eran inmaculados. Entonces, claro que pues ahora con esto del pecado original, ya nadie más volvió a ser inmaculado, más que pues sabemos Jesús, la Virgen. Entonces, en ese sentido, sí, también lo que descompusieron lo vino a componer y a devolvernos esa santidad. Y más todavía, o sea, que aunque pues somos hijos de Adán por causa del pecado original, somos una raza caída. Bueno, Cristo no vino no solamente a devolvernos la salud, a sanarnos, a liberarnos, a salvarnos, sino que nos vino a conquistar ese estado original de vida con lo cual Dios nos creó. Entonces,
pues... Y aquí lo dice en el catecismo, ¿verdad? O sea, vino a conquistarnos, podemos decirlo también, esa imagen y semejanza perfecta con la cual el primer hombre fue creado. Imagen y semejanza perfecta. Porque después de la caída de Adán, se pierde la semejanza y se desfigura la imagen. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ajá. Porque de algún modo es cierto que todavía, a pesar del pecado, podemos decir que reflejamos de algún modo a Dios. La imagen. O sea, porque todavía somos personas, o sea, tenemos voluntad, tenemos memoria, podemos decidir, podemos recordar, por el alma humana, es que nos hace distintos de cualquier otra criatura, es que nosotros que podemos pues reflejar de algún modo a Dios también. O sea, Dios nos creó libres, nos dio voluntad, nos dio el intelecto para así tener la capacidad de pensar, la memoria para poder recordar y así, ¿verdad? Entonces, y además simplemente el hecho que tenemos vida, porque eso ya es algo de Dios también. Y padre, y ahorita que dice eso, pues Jesús, como verdadero hombre, también tenía una alma como la de nosotros, que también tenía memoria, entendimiento y voluntad libre. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Solo que la voluntad humana de Jesús siempre estuvo sometida, adherida y fundida en la divina. Exactamente. Sí, realmente Jesús es todo igual a nosotros. Verdadero hombre, excepto en el pecado. Excepto en el pecado, exactamente. Bueno, y ya de aquí vamos a ir con esta... lo que nos dice la Iglesia en el numeral es el 705 y nos dice lo siguiente. Mejor como que voy a regresar un poquito más atrás. Desde el 703, voy a leer solamente. 703 del Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación porque es Dios consubstancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos, el Hijo son las manos del Padre. Y Él trazó sobre la carne modelada su propia forma, de modo que incluso lo que fue visible llevase la forma divina. Jesús. Ahora, 705. Desfigurado, viene la caída, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito, porque también hay que tratar de entender qué es ser creados a imagen de Dios o a semejanza de Dios. Bueno, lo que yo he estado meditando, ¿verdad? Para tratar de entender mejor qué significa eso de ser creados a imagen de Dios. Cuando yo pienso una imagen, por ejemplo, yo me veo en un espejo, aunque me espante, ¿verdad? Pero me veo en un espejo y yo veo ahí mi imagen. Yo estoy aquí, pero veo en el espejo, me refleja a mí, mi imagen. Y podemos decir que al menos en lo exterior, pues yo me puedo ver y perfectamente me veo como me vería cualquier otra persona. Yo solo no me puedo ver, ¿verdad? Entonces, imagen, en este sentido, a imagen de Dios
¿Qué sería? Que cuando Dios vio a Adán después de haberlo creado, Dios se vio a sí mismo en él. Vio sus cualidades divinas, o sea, su santidad, podemos decir su amor, su bondad, su pureza. Vio en Adán, o sea, digamos, en el alma de Adán, vio esas facultades que pues, son únicas también en el ser humano, o sea, el intelecto, la voluntad y la memoria, incluso el alma, en Dios mismo poniendo el alma su sello trinitario, porque Dios es uno solo, y el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero es un solo Dios y tres divinas personas. En el caso del alma, es una sola alma, el intelecto no es la voluntad no es la memoria, y la memoria no es ni el intelecto ni la voluntad. Y así, y sin embargo es una sola alma. Sí, interesante, ¿verdad? Que Dios también, o sea, la Trinidad pone su imagen de su ser trinitario en el alma del ser humano. O sea, Dios se vio en el alma, del modo como la constituyó. Pero a la vez se vio a sí mismo en cuanto a su santidad, a su belleza, su bondad. O sea, se vio a sí mismo. De tal modo podemos decir que cuando Dios vio a Adán, se reconoció a él, a sí mismo. Y así, entonces, cuando viene el pecado, ¿qué pasó? Se desfiguró el alma. Ya el ser humano perdió la belleza, perdió esa bondad, la inocencia. Sí, pues perdió a Dios. Exactamente. Y perdió incluso en el caso del alma, de esas tres potencias, las facultades del alma, el intelecto se le oscureció. Porque yo me pongo a pensar ahorita, Dios nos habla de muchos modos y sobre todo nos habla en la creación. En la creación Dios se sigue comunicando a nosotros y nos habla con gran fuerza, nomás que somos sordos. Que nos habla de su amor, nos habla de su perfección, nos habla del orden que hay mismo en Dios, nos habla de sí mismo en toda la creación, porque también podemos decir que la creación tiene la imagen de Dios, porque refleja su perfección, su belleza, o sea, sus cualidades divinas, ¿verdad? Y que uno no pueda ver esto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual uno no puede ver a Dios en lo creado? Pues el entendimiento quedó. San Francisco de Asís, digamos, es el santo que nos enseña principalmente a descubrir a Dios por medio de la creación. De ahí que él se hermanó con todo lo creado. El hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermana, y así con todo, porque en todo veía, digamos, a Dios, y todo le hablaba de Dios, y que Dios lo había creado todo para el ser humano. Digo, ¿cómo es que uno no puede? Porque el intelecto del ser humano se ha oscurecido. Entorpecido, entorpecido. La voluntad que ha pasado se ha debilitado. Por eso está esa inclinación a pecar. Caemos con tanta facilidad en el pecado. Y la memoria, ¿cómo podemos decir? Que la memoria se volvió muy olvidadiza. Pues la memoria era para que nos recordáramos de todo el amor que Dios tiene por nosotros y le podamos corresponder en amor. Principalmente. Y ahora, pues nos recordamos, pero del pecado. Exactamente, no ¿verdad? La memoria debió haberse utilizado principalmente para recordar todo lo que Dios ha hecho por amor nuestro, y que se grabara ahí y siempre nosotros tuviésemos un corazón agradecido hacia Dios, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver que eso en cuanto a la imagen, pero dice privado de la semejanza. Privado de la semejanza. ¿En qué sentido la semejanza? Por lo que vamos entendiendo, ¿verdad? En la lectura ahí se va a explicar. Y ahí se va a explicar un poco más, pero la semejanza ya tiene que ver. La imagen es que nos parecemos a Dios, somos, el Adán inocente, la imagen perfecta de Dios. Dios se ve a sí mismo, tanto en
su parte, digamos, física, por la perfección, por la belleza, por todo lo demás, pero sobre todo también en la parte interna, ¿verdad? Sobre todo lo que es en el alma. Y la semejanza tiene que ver, y esto es lo que se nos va a explicar más en estos escritos, la semejanza es que uno podía obrar, digamos, como a la altura, a lo divino. Con una voluntad divina. Una voluntad, sí, por ejemplo, uno puede ser tan santo como San José, tan santo como San Juan, tan santo como San Pablo, que yo así ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Pero la semejanza es que lleguemos a obrar a la altura de Dios, como en este caso obró Cristo mismo. O sea, él sí es la imagen perfecta y semejanza, porque Él obra a la altura de Dios. Pues Él es Dios, en su humanidad obra como Dios, pero la semejanza vendría en este caso vendría a ser también de que cada ser humano que llegase un día a ser otra humanidad de Cristo, pudiese obrar a semejanza de Cristo. Esa es la finalidad de la creación de Dios. Y es para lo cual para Dios nosotros. Nos creó, ¿verdad? Sí. Entonces, ya termino solamente esto. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Estaba pensando, ¿verdad?, que también pudiéramos decir que incluso imagen también sería, en este caso, pero una vez recuperada la semejanza, que imagen también pudiera ser que simplemente nos parecemos a Dios en cuanto obramos a la altura también de Dios. Y que pudiéramos decir en un sentido también es semejanza, pero digo imagen, porque Dios se ve a sí mismo en el obrar de sus criaturas también, así como Él obra. Entonces podemos decir que en un modo, tanto la imagen y semejanza van juntas, ¿verdad? Pero a la vez sí hay distinción. La semejanza entonces sería principalmente que tenemos esa vida divina, esa vida de cielo, esa misma vida de la Santísima Trinidad, que nos hace obrar a la altura de Dios como Dios. Es la que nos hace obrar vida divina. Ajá, sí. Bueno, pues vamos a compartir estas verdades. Vamos a comenzar con esta de verdad que se está en el número, es la verdad número 20 y el volumen es el número 14. Volumen 14, la verdad número 20. De abril 8 de 1922. Bueno, y si usted lee. La Santísima Trinidad reflejada en el alma. Dolor de Jesús al ver deformada la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas, y Jesús todo afligido en mi interior me ha dicho: hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible la mente criada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada. Mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba, por lo tanto nuestras vidas debían ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente,
como era acto primero de la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, cuánto se ha desfigurado, de libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Ah, es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más cómo ha descendido de su nobleza, da asco mirarla. Eso es en cuanto a la voluntad, porque ahorita sigue nuestro Señor explicando la memoria y el entendimiento, pero quedó de ser hermosa, quedó horrible, que da asco mirarla. Una cosa, y me recuerdo ya que me parece que lo mencioné aquí también en algún momento, que yo les he dicho a veces a algunos papás, cuando estoy haciendo, pues celebrando algún bautismo, les digo, si ahorita ustedes ven a sus niños, los ven hermosos, ¿verdad? Les dan ganas hasta comérselos a besos. Pero les digo, no les vean el alma, porque se van a asustar. ¿Por qué? Porque el pecado es horrible. La herencia que nos dejó Adán no fue cualquier cosa, o sea, una cosa muy seria y que fue muy dolorosa para nuestro Señor. Realmente el pecado desfigura el alma. Nacimos con la imagen desfigurada, fuimos concebidos con ese desfiguro en el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado original, que realmente que al ver Dios el estado del alma, Dios le da asco, porque el Señor le da asco el pecado, le da asco el pecado. Y eso estamos pensando solamente en un pequeñín que no tiene culpa, solo se le heredó la culpa. Ahora los que somos culpables y que caigamos en algún pecado mortal, o cuando uno se acostumbra a pecar mortalmente y continuamente y por toda una vida, y que nunca se ha arrepentido y que nunca se ha confesado, y que después de tantos años sigue pecando, añadiendo fealdad tras fealdad, desfigurándose más y más y más. Si esa persona se viera el estado del alma, se asustaría tanto que yo digo que hasta de miedo, de pavor, de susto, de verse cómo está, hasta pudiera morir. O sea, la cosa es... Nos asustaríamos. Uy, que no, que dice el Señor, que da asco al Señor. O sea, de ver, si nosotros nos llegáramos a ver el alma en estado de pecado mortal, nos asustaríamos, de verdad. El Señor dice que hasta da asco verla. Entonces, ahí vemos hasta dónde se fue degradando la voluntad humana, que perdió pues esa belleza con la cual Dios la había creado. Y es que la voluntad, ¿verdad? En eso también el Señor nos hizo libres como Él, para que con la voluntad nos la dotó del libre albedrío. Para que, le dice, porque no quería un amor forzado, y para que libremente fuéramos creciendo en actos divinos, libremente fuéramos adheriéndonos a su voluntad, teniendo actos, ¿verdad? Porque no nos hizo títeres. Ahí entra, sí, exactamente, porque Dios que nos creó con voluntad para poder amarlo libremente, porque si no, ¿se puede decir que uno ama a alguien sin libertad? No se puede. ¿Se puede amar a alguien forzadamente? No. Es más, como es una de las preguntas que se hacen cuando alguien se va a casar, ¿no? Si viene libre, o sea, o voluntariamente pues a contraer matrimonio. Si no, no puede haber matrimonio. Si no hay esa libertad, pues entonces, ¿qué los va a unir? Porque realmente lo que une a las parejas es esa voluntad que tienen de entregarse por amor, ¿verdad? Se aman, y si hay algo que les empuja es solo el amor. No hay fuerzas exteriores, no hay nada que los está obligando, lo hacen libremente, lo quieren hacer, lo desean. Y entonces al darse ese intercambio de promesas, cada uno se están dando su sí mutuo, y en ese darse ese sí mutuo, o sea, ese consentimiento, es entonces cuando el Señor los une. Son dos voluntades que el Señor las une en una.
o sea, no puede ser de otra manera también con Dios. No podemos, exactamente. No puede haber, oiga, padre, los desposorios sí, del alma con el esposo tiene que ser voluntario. También nosotros, cada alma nuestra se debe de desposar con Dios y decir así, decirse sí, ¿verdad? Sí, sí de quiero. modo que yo le doy mi voluntad, Él me da la suya y entonces ya está hecho todo. Pero la cosa es que realmente tiene que ser voluntario. Exactamente. Entonces, lo que hizo el pecado original en este sentido fue que debilitó tanto también la voluntad humana, que ahora la voluntad humana solo tiende a lo terreno, a lo humano, al pecado, al pecado. De ahí que viene pues el concepto que usa la Iglesia para definir nuestra tendencia a pecar, que es la concupiscencia. Como decía San Pablo, hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago, porque dentro de mí está esta ley que me inclina al pecado. Por causa de ese primer pecado, entonces tendemos a pecar y bueno, desde ahí que la voluntad se vuelve el principio de todos los males. Y es que, padre, la voluntad antes del pecado en Adán tendía hacia Dios, hacia la santidad. Adán también tenía que ir creciendo en santidad conforme iba obrando. Pero ahora tendemos al pecado, exacto, que es la concupiscencia. Sí, se va uno degradando y degradando, a menos que tomemos la decisión, ya una decisión fundamental, definitiva. Te quiero a ti, Señor, te quiero a ti y a ti te quiero seguir, y empezar a crecer, pero no en lo opuesto, ahora sí a crecer en santidad, y en este caso en actos de amor hacia nuestro Creador. Sí. Pues bien, a ver, siga, por favor. Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y ahí pudiéramos mencionar, por ejemplo, la teoría de la evolución. Porque ¿para qué se han servido de esa inteligencia del Señor? Sino para desconocer a su Creador. Porque ¿qué es lo que ha hecho la teoría de la evolución? Es darle como un origen a las cosas, pero un origen por sí solo. Y cuánta gente que supuestamente es experta, que son grandes, al menos en el sentido humano y en este mundo, grandes en cuestión digamos, de la ciencia, grandes científicos, pero que desconocen a su Dios. Yo puedo decir que, bueno, sí son grandes mentes que tienen una mente quizás maravillosa en cuanto a lo que tiene que ver con las cosas de la tierra, con lo humano, con las cosas, incluso quizás a través de la misma creación. Tienen grandes conocimientos en ese sentido, pero a la vez también, digo, es un intelecto tan oscurecido que no razonan correctamente tampoco, porque no están desconociendo a su Creador, porque no están descubriendo al Creador en la creación. Y le están poniendo como autor, ¿qué? ¿La qué? ¿La nada? La nada, que de la nada se hizo todo. Pues sí, entonces, que tristemente, San Pablo incluso menciona en su carta a los romanos, en el capítulo 1, dice, no tienen excusa, dice, no tienen de excusa, porque de lo que se puede conocer de Dios lo pueden ver en su misma creación, de modo que no tienen excusa del querer desconocer a Dios. O sea, no hay modo de que uno puede decir, yo no sabía. ¿Cómo no? Si lo tenías ante tus ojos, lo podías ver, también lo podías escuchar, lo podías respirar. ¿Cómo que no? Y sin embargo así es. ¿Por qué? Porque también el intelecto se ha oscurecido. Y porque al haberse oscurecido, aunque se esté usando y se siguen descubriendo muchas otras cosas que Dios ha creado,
y se van encontrando más, digamos, descubriendo más los misterios que hay en la misma creación, pero aún así no logran entender que todo lo que hay ha sido hecho por alguien, ha sido creado por alguien. Y pues no reconocen a aquel que lo hizo. Pues sí, sigamos. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar, pienso que uniformar toda su vida. Pero cómo queda contristado el eterno amor. Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar. Y la Trinidad Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él y él nos había arrojado fuera. Ay. Sí, pues ya. A ver, nada más pensar, yo puedo pensar, ¿verdad?, que uno de los recuerdos más bonitos que yo he tenido en mi vida es precisamente, digamos, esas primeras veces que yo empecé a ir a un grupo de oración y un grupo de jóvenes, y que en esas experiencias que tuve allí en esa comunidad, en esos grupos, esas experiencias de Dios me cambiaron completamente la vida. Entonces, cuando yo recuerdo eso, o sea, la memoria tiene ese sentido del por qué existe, para recordar principalmente lo que Dios ha hecho por amor nuestro. Entonces, fue digamos, una experiencia que se me quedó tan grabada, que desde allí comienzo yo, digamos, esta aventura con el Señor, cuando antes yo no le conocía. Entonces, podemos decirlo de algún modo, en una experiencia de esas, tratar de seguir al Señor, pero en sí también es que es todo lo que yo puedo ver, lo que yo puedo escuchar, todo tiene ese sentido de hacerme pensar en mi Creador, de hacerme pensar en Él, y recordar todas las cosas buenas que Él ha hecho por amor mío. Entonces, ese era el principal objeto. Claro, la memoria tiene como objeto también, pues, desarrollar la vida humana. Desarrollar la vida humana, y en este caso, digamos, en el caso del conocimiento. Sin la memoria, nosotros nunca podemos recordar nada. No pudiéramos leer. No pudiéramos, exactamente, sin la memoria no pudiéramos recordar nada de lo que hemos aprendido. No pudiéramos recordar nada de lo que el Señor ha revelado en su palabra, ha revelado a través de la historia en su iglesia. No fuéramos capaces de recordar nada de lo que estamos leyendo sobre estas verdades de cielo. O sea, la memoria es maravillosa. Si no tuviéramos la memoria, ¿qué sería de nosotros? Digamos, un arquitecto que se pone a construir, ¿verdad?, algún edificio, ¿cómo lo va a poder hacer? Para empezar, tiene que hacer los planos. ¿Cómo va a hacer los planos si no tiene memoria? No recuerda cómo hacer eso. ¿Cómo va a ponerse a construir y poner a todos sus trabajadores a escribirlo, o sea, lo planeado, cuando no recuerda nada? Y así contó cómo un maestro puede enseñar cuando no recuerda nada. ¿Qué les va a enseñar a sus alumnos? O sea, la mente humana, la memoria es maravillosa. Entonces, el problema que nos dice aquí el Señor es que se usa ¿para qué? Para recordar, para el mal, para recordar lo malo, o sea... Y, Padre, sin la memoria, qué importante, porque no pudiéramos amar. Fíjese, me tocó escuchar una vez un programa, un testimonio, que supuestamente una persona había tenido un accidente. Sí. Y le dijo, no, pues mira, esta persona es tu esposa, perdón. Y dicen, no, pues no lo recuerdo, no, pero es tu esposa, no, pero no lo quiero. No, o sea, no sé cómo la memoria te hace amar. Ya que toca eso, me recuerdo yo de una señora. Sí, le fue muy mal en su matrimonio, ¿verdad? Y pues realmente nunca tuvo un amor, un cariño, un afecto sincero, bueno, fuerte hacia su esposo.
Y yo me acuerdo que un día le pregunté, oye, ¿por qué te divorciaste? Platicábamos, ¿por qué fue que te divorciaste? Y me llamó la atención el modo que ella lo puso. Dijo, es que no había nada que rescatar. Dijo, nada que rescatar. Es que no recuerdo un momento especial, un momento agradable. No recuerdo algo que hayamos vivido juntos y que yo me haya sentido bien, él se haya sentido, que hayamos pasado juntos, alegres, y un momento de felicidad. No lo recuerdo. No lo había. Y entonces eso dice. Entonces no había nada. Sí, dice, pues no había nada. No había nada que rescatar. Ella lo puso de ese modo. Sí. No había nada que rescatar. O sea, fue una relación muy mala. Cada quien en su mundo y así. Dice, pero no había nada que rescatar. Oye, nuestra relación con Dios. También. Hay un todo que rescatar. Sí. Solo que el ser humano no piensa cuánto Dios ha hecho por él. Sí. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque sigue con su intelecto entenebrecido, oscurecido, la voluntad debilitada, dañada, que ahora que solo tiende a pecar, y la memoria que se le ha olvidado que Dios le ha amado. Se ha olvidado. Y que le sigue amando también, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios, estos escritos, porque ahí se van todas las potencias enriqueciendo y llenándose de Dios. Pues y, sí. y va correspondiendo en el amor. Vamos a pasar a otra verdad. No sé qué tanto tiempo tenemos, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con esta, y aunque les quedemos a deber todavía, pues después seguimos con la misma verdad. Esta verdad se encuentra en el volumen 14 también, y es la número 58. Septiembre 9 de 1922. Y voy a ir directamente donde el Señor empieza a hablar. Le dice a Luisa, hija mía, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente, le infundí el alma. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Primero, esto es, yo digo que es hermoso. Señor, primero crea al ser humano. Crea una pequeña estatua, ¿verdad? La hace semejante, digamos, a imagen del molde que ya tenía, que es Cristo. La humanidad de Jesús. De la humanidad de Cristo. Y ya que Él ha formado el cuerpo, ahora Él sopla su aliento de vida y le da esa vida humana. Pudiéramos decir el alma, con las tres potencias. El alma con las tres potencias, porque el alma también es la vida del cuerpo, ¿verdad? Es la vida del cuerpo, y a la vez, pues, el alma también está compuesta por esas tres facultades, que es el intelecto, la voluntad y la memoria. Y eterna, ¿verdad, Padre? Un alma eterna. Exactamente. Además es un alma que es eterna, que existirá ya por el resto de la eternidad. O para en el siempre. Cielo para siempre. En el cielo o en el infierno también para siempre, ¿verdad? Un alma perdida. Entonces, el alma fue creada inmortal. Es inmortal, no es eterna, porque eterno solo es Dios. Pero sí, la participación del ser humano, del alma, en este caso, en la eternidad de Dios, es que Dios la hizo inmortal. Nunca va a morir. Participa de la eternidad de Dios, no porque es eterna, sino porque la hace el Señor, la crea inmortal para que no muera, para que no muera. Entonces, es primer aliento de Dios y le crea la vida humana, el alma, sus facultades y así. Pero después dice, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. ¿De qué nos estará hablando ya aquí el Señor? Se infundió a sí mismo.
le dio la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es esa? La que hemos venido hablando aquí todo el tiempo, divina. que le dio el don de su divina voluntad. Porque nuevamente, y para quizás si alguien no ha escuchado esto, todavía hay alguna confusión, es que la voluntad de Dios no solamente es aquello que Dios manda, aquello que Dios prohíbe, aquello que Dios permite, no solamente es aquello que Dios quiere que yo haga. La voluntad divina es la misma vida de cielo, es la vida de la Santísima Trinidad que quiere ser vida para cada ser humano. Es más, la voluntad divina, digamos, que es la misma esencia de lo que Dios es lo que hace a Dios ser Dios. Entonces, cuando dice aquí el Señor, me infundí a mí mismo, o sea, me infundí mi vida divina, mi voluntad divina, que soy yo también, yo mismo. Y bueno, esto es lo que después Adán va a perder, que es esa vida divina en el ser humano. Me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí en el cual yo como rey debía extender mis confines. O sea, Adán vivía en el reino de la divina voluntad, donde en el fondo de su alma, digamos, Dios tenía su trono. Él regía a Adán, él dominaba a Adán, pero no a la fuerza. Por voluntad propia de Adán, porque Adán amaba al hacerla libremente a Dios, lo amaba hacer su voluntad y vivir en ella. Y así. Entonces Adán no era una marioneta, Dios regía en su alma por voluntad propia de Adán, porque así Adán también lo quería. Mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres, casi interminable, que me debía dar de tantos otros, que me debía dotar de tantos otros reinos, por cuantas criaturas debían de salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos, y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación. Pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó, y no solo eso, sino que me pisoteó, y en lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió, acabando de nacer, y se cambió en dolor. Mira, todo el mal no fue otra cosa que sustraerse de mi voluntad. O sea, Adán ya, o sea, Dios que estaba reinando en Adán, ya Dios tenía su reino en Adán, pero el Señor quería otros reinos. Cada hijo de Adán, cada hija de Adán tenía que tener ese reino en sí. O sea, en el fondo de su alma, donde el Señor iba a continuar reinando en cada persona, en perfección, así como o sea, el deseo del Señor de siempre fue reinar en cada ser humano como en Cristo, como la divinidad de nuestro Señor reinó en su humanidad, como la divinidad reinó en la humanidad de nuestra Madre Santísima, como después, como reinó en Adán antes de la caída, y como llegó a reinar también en Luisa, ahora en estos tiempos más cercanos, ¿verdad?, a nosotros. O sea, el deseo de nuestro Dios era eso, Él ser rey de cada criatura humana. Y reinar, o sea, como Dios, o sea, el ser humano debía de dejar a Dios ser Dios en el fondo de cada alma. Y así. Por eso dice, ¿verdad, Padre? Que en mi lugar se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias y de las desgracias. De ahí expulsó a Dios para ponerse a sí mismo. Por eso, ahora, ¿qué es lo que reina en el ser humano? Es el ego. El ego. Es más, ¿para qué nos hacemos tontos? Todos, en su gran mayoría, podemos ir
Todos hemos sido ególatras. Estamos infectados, Padre. Estamos infectados por ese primer Quien pecado. digamos que no tenemos eso, sí, mentimos porque nos fue unos clavado. más, otros menos, Pero pero todos hemos terminado siendo ególatras. La egolatría, o sea, la adoración de sí mismo, hasta despreciar a Dios. El único modo que podemos decir que Dios va a ser Dios en nosotros es el desprecio de sí mismo hasta poner a Dios como centro de nuestra vida. Por eso el camino, Padre, o sea, amar a Dios hasta despreciarnos a nosotros mismos. Porque ahora, y no al revés. y no al revés. Desprecio a Dios para terminar adorándonos a nosotros Es mismos. lo que dice San Agustín, la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios. La ciudad del hombre. Exactamente. La ciudad. Nos hemos puesto nosotros como esos reyes. No queremos a Dios como rey. Nos queremos a nosotros mismos. De ahí que a nuestro ego lo alimentamos de todo. Yo quiero comer lo que quiera, lo que mi cuerpo pida, eso le doy. Quiero sexo, le doy sexo. Quiero droga, le doy droga. Quiero alcohol, le doy alcohol. Quiero lujos, le doy lujos. Quiero esto, yo. Oiga, Padre, queremos ser el centro de todos. Y todavía para queremos colmo, gobernar sobre todos. Exactamente, y no solamente sobre nuestras personas, sino queremos que los demás nos adoren también. De ahí, por ejemplo, yo creo que nosotros hemos caído de algún modo en esto. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Y bueno, yo crecí con eso, jugando fútbol desde pequeñito. Fue algo, no se nota ya, ¿verdad? Pero fue algo que siempre me apasionó. Y bueno, no faltaba a qué jugador de algún modo lo idolatraba. Era como, sí, ese ídolo como a seguir. Yo quería ser como él, ¿verdad? Pensaba desde pequeño, por ejemplo, un Hugo Sánchez, porque era el mexicano que estaba triunfando cuando yo era pequeño. Y así, pues uno hace del ser humano eso. Sí, ahora quizás para muchos, aunque ya van de bajada, a un Cristiano Ronaldo, un Messi, ya por ahí están surgiendo otros que ya están quizás siendo mejor que ellos, ¿no? Un Mbappé, bueno, y así, pero siempre idolatrando a la figura. Y ellos que tienen ese talento que Dios les ha dado, haciéndose adorar también. Haciéndose adorar también. Y así como el artista, como decía Chente, que ya en paz descanse, esperemos que se haya salvado, ¿verdad? Decía, mientras la gente siga aplaudiendo, yo sigo cantando. O sea, mientras la gente me siga idolatrando, yo seguiré cantando. Y así, o sea, ¿qué hace el artista? Es atraer las miradas. Cuando una persona tiene su estima por los suelos, no me gusta usar a mí mucho ¿cómo se llama? ¿Baja estima? Autoestima. El autoestima. Baja, ¿no? No, mejor uso nomás estima, ¿verdad? Porque estima tiene que ver con valor. Entonces, la estima de la persona está por los suelos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen algo para llamar la atención de los demás. O sea, y quieren poner, inconscientemente se quieren poner como diositos, ¿verdad? O sea, que me adoren a mí, que me miren a mí. O sea, aunque tienen un mal, ellos traen un vacío muy grande, tienen un problema serios y buscan las miradas que me vean. Entonces me pongo un tatuaje. ¿Para qué me pone un tatuaje? Para que me vean. Para que me digan, mira qué bonito se te ve. Mira qué bien está vos. Entonces, llamar la atención. Llamar la atención. Es muy común que uno hace cosas para llamar la atención. Y cuando una persona está herida, busca llamar la atención. Pero ahí el problema si tiene una estima muy por los suelos. No me gusta lo de ese bajo estima, ¿verdad? Porque lo de la autoestima, porque muchas personas piensan que si tienen un autoestima alto, entonces ya van a ser felices y van a estar mejor. ¿Cómo? La felicidad no proviene del ser mío, no es un auto, no viene de mí. La felicidad viene de Dios, la paz verdadera, la alegría, el amor, viene principalmente de Dios. Aquí deberíamos de tener más bien todos, como decía Marino Restrepo, ¿no? Yo se lo escuché un día, un Cristo estima, un Dios estima, mi Dios me ama. Nuestro valor viene de ahí. Y mi valor no viene de mí mismo, viene de quien me lo dio. Soy hijo de Dios,
soy hijo amado de Dios y por eso es que yo me siento bien, porque tengo a alguien que me ama y no tengo que andar mendigando amor, no tengo que andar mendigando cariño. Dios me ama y eso es lo que me hace sentir feliz. Y es mi Padre y me ha llamado a entrar en una relación personal con Él. Bravo, y ahora sí puedo ser que soy feliz, porque tengo al que es todo. La felicidad misma, el amor mismo, la alegría misma, la paz misma, todo eso es Dios. ¿Por qué tantas personas tan deprimidas? Porque les hace falta Dios. No se saben amadas ni se sienten amadas. Sí, porque les falta Dios. Sí, y de ahí viene, porque otra vez entra lo de las facultades del alma, porque el intelecto ya no razona correctamente y no puede meditar, razonar mejor, ver en lo creado. Wow, todo esto Dios lo hizo para mí. La voluntad que está debilitada y solo tiende al pecado, que nos va a hacer más infelices. La memoria, me olvido de que Dios existe, de que Dios me ama. Y así. Así pues yo es, creo Padre. que vamos a... Pues ya va a terminar la verdad. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Ajá. Porque también, es una verdad muy bonita, y yo pienso que la vamos para la próxima la semana. vamos a seguir compartiendo la semana que viene. Y ya solamente vamos a ir directo a esto, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para continuar con estos temas tan hermosos, que realmente vamos a tener una cristoestima Exactamente. grande, el saber con cuánto amor Dios me crió y para qué me crió. Exacto. Saberse amado simplemente por Dios es suficiente para ser felices. Así es, Padre. Pues bueno, nos da su bendición. Sale pues. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Tan, tan.